Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y tiempo está cerca, no los sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de que todas estas cosas pasen, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevando ante reyes, gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Y sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Amén. Padre y Señor Santo, hemos abierto tu palabra, Señor. Y nosotros, Señor, escuchamos en nuestras mentes y en nuestros corazones la alerta del apóstol Pablo de que debemos de redimir bien el tiempo, porque los tiempos mismos son malos. Y queremos ser instruidos en tu palabra, Señor, de cómo nosotros podemos estar firmes y firmes hasta el fin. Te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Señor. Ahora pedimos la asistencia de tu Espíritu, que es, Padre Santo, Señor, menester que Él ministre en nuestros corazones para que todos seamos edificados. Pedimos el ministerio de tu Espíritu, Señor, sobre el que predica y sobre el que oye. Señor, estamos necesitados de oír tu voz, de oír tu instrucción, de oír tu consuelo. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te honramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, nos estamos acercando ya a la recta final del Evangelio según San Lucas. Y hemos visto en el capítulo 20 cómo la autoridad de Jesús ha sido cuestionada básicamente por todos: saduceos, fariseos, escribas, paganos. No hay ningún segmento social ni político que no haya cuestionado la autoridad de Jesús. Yo me recuerdo, hermanos, del profético Salmo 2, cuando, hermanos, el salmista viene y se pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes, los gobernantes y los pueblos, unidos todos en contra del Señor y de su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus ligaduras. Oh, hermanos, y al empezar el capítulo 21, el Señor viene y denuncia esta resistencia a su autoridad en todas sus formas. Todos estos sectores que se resistieron a la autoridad de Cristo, no importa de dónde vengan, liberales, conservadores, ritualísticos, académicos, todos tienen algo en común: se resisten al Rey de Reyes, se resisten al Hijo de David. Todos alimentan deseos de ser honrados y de ser encontrados justos de acuerdo a su propia justicia. Pero Jesús, que al fin y al cabo es Rey y por lo tanto juez, dicta un veredicto: todos aquellos que se oponen a su señorío serán condenados. Y a la luz de esto, hermanos, a la luz de que Cristo es Señor, y a pesar de que su señorío es dulce y su carga es ligera,
Él sigue siendo Señor. Y a la luz de que nosotros vemos, hermanos, de que la gran parte de la sociedad en la cual Él vivía se resistió a su autoridad, esto nos lleva a nosotros a hacernos la siguiente pregunta: ¿soy yo alguien que, a pesar de que mi fe está puesta en Jesús, soy alguien que se rebela rutinariamente en contra de su autoridad? La respuesta es sí. Hermanos, nosotros, hermanos, que cantamos, hermanos, que nuestra fe está puesta en Jesús, que cantamos de que Él es nuestra roca y nuestra única esperanza, con una, hermanos, regularidad espantosa, nos rebelamos en contra de la autoridad de Cristo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el Señor nos llama como Rey y Señor a congregarnos? Porque Él quiere bendecirnos, según el salmo que leía el pastor Jonathan. ¿Cuántas veces Él quiere juntarnos como una gallina junta sus polluelos, y nosotros, hermanos, nos rehusamos? ¿Cuántas veces el Señor nos llama a que nos amemos los unos a los otros, hermanos, con el amor entrañable, con el amor con el cual Él nos ha amado, y nosotros no lo hacemos? ¿Cuántas veces le damos al César lo que es de César, pero a Dios no le damos lo que es de Dios? ¿Con qué frecuencia debemos confesar? Debo confesar que mis rodillas se doblan ante los ídolos del placer, del entretenimiento, el ídolo del yo. Pero a la hora de que el Señor, hermanos, me habla, mis rodillas, hermanos, permanecen orgullosamente, hermanos, rectas. Ahora, ¿a qué nos lleva esto, hermanos? La realización de que nosotros mismos, hermanos, venimos y actuamos con rebeldía. Bueno, nos lleva a lo que Martín Lutero llamaba a una vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento, un reconocimiento continuo de nuestra condición de pecadores, perdonados pero pecadores, un continuo y sincero volver al Señor a decirle: Señor, continúa a través de tu Espíritu, Señor, trabajando en las áreas de mi vida, Señor, que se revelan. Continúa, Señor, doblegando, Señor, mi soberbia y mi orgullo. Continúa obrando, Señor. Empezaste la obra, termínala en mí, Señor. Llévame a vivir una vida de obediencia genuina y no solo de labios. Hacemos nuestra así, hermanos, la oración del salmista, que dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos pueden, hermanos, decir amén a la oración de este salmista? Ahora, cuando Lucas continúa en la narrativa del capítulo 21, hermanos, una vez más encontramos que Jesús está siendo resistido en el contexto físico del templo de Jerusalén. Todas las discusiones y resistencias a su autoridad, hermanos, ocurren en el templo construido por Herodes, la más hermosa estructura en la ciudad de Jerusalén. El reinado de Jesús, que había empezado con mucha promesa, ahora parece estarse diluyendo el entusiasmo. ¿Por qué? Porque nadie de la gente importante lo está apoyando. Nadie. Jesús empieza a quedarse solo, hermanos, y su reino parece, ante los ojos de los hombres, destinado al fracaso. En contraste está el gran templo de Jerusalén. Y la palabra del Señor dice que la resistencia a Jesús tiene como contexto físico el gran templo de Jerusalén, que todos están admirando. Verso 5, algunos estaban hablando del templo, examinando, hermanos, la belleza de sus columnas, con la boca abierta, contemplando aquella estructura adornada con hermosas piedras y con las ofrendas que estaban puestas, hermanos, en aquel lugar. Todo esto mientras están ignorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces Jesús, hermanos, viene y suelta una profecía. Y la profecía viene y dice: en cuanto a las cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
70 años después, las legiones romanas, comandadas por Tito, un general de Nerón, entraron y destruyeron el templo, hermanos, de acuerdo a la promesa de Jesús, la profecía de Jesús. El emperador Nerón organizó un gran ejército para recuperar la región que se había rebelado. La rebelión fue aplastada, gran número de judíos masacrados. El templo, hermanos, como Jesús había dicho, no quedó piedra sobre piedra. Josefo, el historiador, cuenta de las atroces destrucciones y sufrimientos de lo que sucedió. La profecía se cumplió. Pero cuando nosotros, hermanos, leemos 2000 años después la profecía de Jesús, hermanos, nosotros entendemos de que esta profecía tiene una validez futura para el pueblo de Dios también. Porque los principios de permanencia, los principios de lo que va a quedar firme, los principios y los llamados acerca de perseverar son válidos en aquellos días y son válidos en nuestros días también. De tal manera que nuestro texto nos lleva a emitir la siguiente declaración. Esta es la declaración: el cristiano pertenece al reino de Dios, el cual es un reino permanente. ¿Cuántos dicen amén? Inconmovible. ¿Cuántos dicen amén? Eterno, cuyo poder excede el poder del hombre, el poder de la naturaleza y el poder de las fuerzas del mal que se han levantado, que se levantan y se levantarán en contra de él. Y vamos a probar, hermanos, esta proposición en 3 encabezados. Y esta es la primera: el reino de los cielos es más permanente que el poder del hombre. Ciertamente es más grande que las edificaciones de los hombres. Ellos están admirando el templo, están admirando, como decía, sus columnas, sus dimensiones, están admirando sus hermosas piedras. Y el pueblo de Israel, hermanos, siempre vivió enamorado de sus estructuras. En el libro, hermanos, de Jeremías, el Señor viene y les advierte, hermanos, de que enmienden sus caminos y que enmienden sus obras, y que no confíen en las palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, mientras blasfeman el nombre del Señor. Pero ciertamente el reino de los cielos, hermanos, es más permanente que las edificaciones y las estructuras de los hombres. Hace un año tuvimos la oportunidad con mi esposa de viajar a Nueva York. Caminando por las calles de aquella gran ciudad, nos metimos a un edificio que tenía un restaurante en el techo. Y no conocíamos mucho, pero resultó, hermanos, de que en aquel lugar había una de las vistas más espectaculares que nosotros encontramos. Porque al llegar al techo, enfrente de nosotros, ¿sabes lo que estaba? El Empire State Building. Cientos y cientos de pisos de cemento, de acero y de vidrio, imponentes. Probablemente, hermanos, los neoyorquinos se sienten acerca del Empire State Building como los judíos se sentían, hermanos, acerca de su templo. Pero ahí en mismo Nueva York, a la distancia, también se ve un hueco. El hueco en donde estaban las Torres Gemelas, que también eran, hermanos, un símbolo de la ingenuidad y la ingeniería del hombre. Y ahora, hermanos, ya no están, fueron destruidas. Porque lo que es asombroso el día de hoy, que es lo que el hombre edifica, no estará el día de mañana. Pero Jesús nos recuerda a través de esto, hermanos, de que su reino, el reino a que nosotros pertenecemos, hermanos, es más grande que las edificaciones de los hombres. ¿Por qué? Porque este reino va a estar aquí hoy, mañana y siempre. El reino de los cielos es más grande que las edificaciones de los hombres, es más grande que las religiones de los hombres. Ellos están en el templo y están prendiendo sus velas y trayendo sus sacrificios y comprando sus corderos y comprando los palominos que van a sacrificar, mientras ignoran a Cristo, que es la ofrenda que Dios ha proveído para la expiación de sus pecados.
¿Qué religión humana tiene la capacidad de salvar? ¿Qué religión que el hombre se ha inventado puede borrar la iniquidad del alma? ¿Qué religión de más de las 6,000 religiones que se practican el día de hoy, hermanos, puede otorgarle al hombre un lugar delante de Dios? Ninguna. Y el Señor viene y dice: no se impresionen por estas cosas. Y cuando el Señor está hablando de esto, hermanos, Él está señalando algo que es más permanente. ¿Sabes qué es más permanente? El reino de Dios, que perdurará más allá, hermanos, de cualquier religión de los hombres. Y el reino de Dios, hermanos, es más poderoso que, hermanos, la más grande de las naciones de los hombres. En aquel tiempo el Señor profetiza y habla de guerras y disturbios que se están levantando. Obviamente el imperio romano, hermanos, era lo más grande que ellos conocían. Y Él viene y dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. El Señor proféticamente ve levantando naciones rugiendo en contra del pueblo de Dios. Y los hombres les gusta desplegar su poder. Sus edificaciones son monumentos de su grandeza, sus religiones impresionantes en pompa y rito, sus ejércitos imponentes y poderosos. Sin embargo, la escritura es clara. ¿Sabe lo que dice la escritura? Todos los reinos de este mundo van a venir a ser del Señor. Todos. Toda rodilla se habrá de doblar delante del Señor Jesús. Porque esa es parte de su misión: someter a todos los reinos debajo de sus pies. Jesús es rey y todos los focos de desobediencia del hombre están siendo apagados uno a uno. Cristo es victorioso. Nosotros, hermanos, pertenecemos a un reino inconmovible. La palabra del Señor lo dice en el libro de Hebreos: por lo cual puesto hemos recibido un reino inconmovible. Demostremos gratitud, porque las cosas temporales están pasando, pero las inconmovibles se van a quedar acá. Así que con gratitud le ofrecemos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, hermanos. Y entendemos que el reino del Señor es más permanente que las edificaciones, que las religiones y que las naciones de los hombres. Cada cierto tiempo se levanta un poder mundial y empezamos a ver videos de sus ejércitos. Parecen, hermanos, tan intimidantes. Y sacan videos, hermanos, de los ejércitos de Norcorea. Y aún los cristianos empezamos a temer y decimos: ¿y qué va a pasar si esa gente viene acá? Y en otros años, hermanos, se han temido a Rusia, lo que puede hacer la China, hermanos, las religiones de los hombres, y decimos: el Islam se está corriendo. Y el Señor viene, hermanos, y levanta una voz y dice: iglesia, no se atemoricen, porque el reino de los cielos es más permanente y más poderoso que el reino de los hombres. Tengamos nuestra confianza en el Señor. Pero en segundo lugar, el reino de los cielos es más permanente que el poder de la naturaleza. En aquel momento el Señor viene y dice que va a haber terremotos. Y hubo terremotos. Y habrá grandes terremotos y plagas. Habla de enfermedades, de pestilencias que iban a venir sobre, hermanos, el mundo. Y no solo, hermanos, esto, sino hablaba de hambres en diferentes lugares. Y habrá terrores y grandes señales en el cielo. ¿Cuántos le tienen miedo aquí a los terremotos? Vamos a ver. Rápido se levantaron las manos, ¿verdad? La gente huye de California porque dice: no, ahí los incendios forestales, no hay quien los aguante. Vámonos a vivir a la Florida. Pero a nadie les había contado de que aquí había huracanes. Y cuando experimentan el primer huracán, vienen y dicen: no, yo me voy, porque la naturaleza está loca, me voy a ir a vivir a Texas o a un lugar en donde no pasa nada. ¿Y qué es lo que vemos en las noticias?
tornados, hermanos, que vienen y barren pueblos enteros. Si te quieres ir a vivir al norte, puedes ser sepultado por una nevada de 1 o 2 pies. Me regresaré a mi país, pero la gente de nuestros países dice: no te vengas aquí, porque aquí no hay ni qué comer. Lo cierto es que hay temor, porque parece que no hay ningún lugar en donde se pueda vivir tranquilamente. La naturaleza misma parece amenazante e inquieta. Cada día hay más calor. Hoy el calor no se aguantaba, ¿no? Y parece haber más frío. La gente que viene y hace esos búnkers nos dice que ustedes tienen que empezar a juntar comida para 1 o 2 años, porque la comida se está acabando. Los científicos nos hablan de pestes y de plagas en el horizonte que pueden hacer desaparecer a la humanidad. Y en medio de estas cosas, hermanos, que amenazan con borrar nuestra permanencia, el Señor, hermanos, nos enseña de que la naturaleza, lo que pasa es que está bajo esclavitud. Y, hermanos, la naturaleza dice a enteras, gime y sufre la misma naturaleza como alguien que está teniendo dolores de parto hasta ahora. Pero el Señor no solo diagnostica qué es lo que sucede, sino también da un claro consuelo. Y este es el consuelo del cristiano. Cuando uno ve desastres, cuando uno ve catástrofes, cuando uno ve plagas, cuando uno, hermanos, oye de hambrunas y de escasez. Este es el consuelo del Señor. Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y vi descender la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él secará las lágrimas de sus ojos. Y no habrá muerte, y no habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que no temamos, pueblo de Dios. No nos aterroricemos. No le tengamos, hermanos, temor al poder del hombre. Hermanos, y no nos llenemos de miedo, hermanos, y de pavor ante una naturaleza que exhibe también su ferocidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pertenecemos a un reino permanente y eterno, cuyo rey es Cristo Jesús. Tercer lugar, el reino de los cielos es más permanente que el poder del mal. Jesús viene y dice: os van a echar mano, os perseguirán, os van a entregar a las sinagogas y cárceles, y los van a llevar ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Es que siempre ha habido gente mala, ¿verdad, pastor? Bueno, aquí dice de que seremos entregados por nuestros padres, por nuestros hermanos, parientes y aún amigos. Palabras de Jesús. Y nos dice también, hermanos, de que seremos, hermanos, entregados y matarán a algunos de vosotros y seréis odiados por causa de mi nombre. Ahorita nosotros estamos sentados en Miami, Florida, con una temperatura de unos 76 grados. Ya veo de que algunos están echando airecito ahí, ¿verdad? Como que está un poquito caliente. Pero el día de ayer, 2 misioneros en Haití fueron asesinados. Era una pareja que él tenía 23 años y ella tenía 21 años. Él se llamaba David y ella se llamaba Natalie, de apellido Lloyd. Las pandillas entraron de una manera salvaje al lugar en donde ellos estaban haciendo misión y violentamente acabaron con sus vidas.
Antes de él morir, alcanzó a llamar a su mamá para despedirse. Y algunos dirán, ¡qué tragedia! 2 vidas perdidas, tan jóvenes. Pero déjame decirte, delante de los ojos del Señor, eso no es tragedia, eso es glorioso. Y este es el consuelo, hermanos, que nosotros encontramos al ser miembros del reino de los cielos. Un reino que es más grande que la persecución que se pueda desatar con nosotros. Un reino que es más grande, hermanos, que la traición y aún misma la muerte. Este es el consuelo que nosotros tenemos. Consuelo viene en las palabras del apóstol Pablo, en Romanos capítulo, hermanos 8. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, yo te pregunto, pueblo. Angustia, ¿qué te separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, no en algunas de ellas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido, hermanos, esto no es simplemente un cliché cristiano. Esta es, hermanos, la revelación del Espíritu de Dios. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en las palabras del profeta Isaías: aun si mi padre y aun si mi madre me dejaran, Jehová me recogerá con grandes misericordias. ¿Cuántos dicen amén a ese Dios, hermano? ¿Cuántos pertenecen a ese reino eterno y victorioso? El cristiano pertenece al reino de Dios, el cual es un reino permanente, inconmovible y eterno, cuyo poder excede el poder del hombre, el poder de la naturaleza y el poder de las fuerzas del mal. Para ir concluyendo, hermanos, Cristo Rey tiene algo, hermanos, para los súbditos de ese reino. Yo soy un súbdito de ese reino. ¿Cuántos acá son súbditos del reino de los cielos? Amén. Amén. El Señor tiene algo, hermanos, un llamado que hacernos, y el llamado es a perseverar. El llamado es a perseverar. Como este reino es un reino permanente, como este reino es un reino, hermanos, que nadie, hermanos, va a remover. Como las cosas temporales van pasando, mas las eternas se quedan. Este rey puede hacernos este llamado a nosotros. Puede vernos a los ojos como súbditos, hermanos, de su reinado y decirnos: perseveren hasta el final. Verso 19: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Mateo 10:22: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hechos 13:43. Hermanos, los apóstoles le predican a los gentiles y luego terminan hablándoles y les incitan ¿a qué? A perseverar en la gracia de Dios. Hechos 14:22. Los ánimos de los discípulos están fortalecidos y ellos exhortan a los nuevos convertidos a perseverar en la fe. Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: estamos orgullosos porque donde quiera que vamos oímos de vuestra perseverancia y en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. La pregunta es: ¿cómo perseveramos bíblicamente? Esto no es simplemente de sacar el pecho y decir de una manera carnal: que venga el que venga, porque yo soy del reino de los cielos. ¿Cómo perseveramos bíblicamente?
Y vamos a decir 3 cosas bien rápidas, hermanos, para concluir. Verso 14, el Señor dice: por tanto, en esos momentos de aflicción, cuando el ser cristiano deje de ser popular, cuando te dejen de dar palmadas, cuando tú confieses tu fe en Jesús, nosotros perseveramos, en primer lugar, confiando. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. En otras palabras, el Hijo de Dios, el cristiano, hermanos, persevera confiando, hermanos, en la persona y en la promesa de aquel que lo llamó. Una vez más, el perseverar no es una actitud, hermanos, valiente y carnal de que somos una banda súper espiritual e intocable. No lo somos, hermanos. Aquí nos enseña que podemos hasta morir, pero perseveramos al mantener nuestra confianza en nuestro Rey. Al decir: pase lo que pase, mis ojos están puestos no en mí mismo, no en ningún hombre. Mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, y lo que Él dice que hará por mí, Él lo hará. Confiamos en Jesús. Confiamos de que Él nos va a proteger. Confiamos en su protección. Pero si algún día, hermanos, hemos de morir, el Señor ofrece algo mejor que la protección. ¿Sabes qué es? Resurrección. Segundo lugar, perseveramos no solo en confiar, sino en confesar. ¿Qué es lo que quiere el mundo? El mundo está contento en que nosotros sigamos reuniéndonos mientras dejemos de confesar el nombre de Jesús. Mientras el nombre de Cristo y sus verdades dejen de sonar en nuestros labios. Pero el verso 13 dice: cuando os arrastren a las sinagogas, cuando os amenacen, esto os va a dar oportunidad ¿de qué? Verso 13, de testificar, de levantar, hermanos, la bandera del nombre de Cristo Jesús y no avergonzarnos de ella. Y Él nos va a dar las palabras, verso 15, y la sabiduría que ninguno de nuestros adversarios van a poder resistir ni refutar. Así que confiamos, reposamos, descansamos en las promesas del Señor, pero también perseveramos en confesar su nombre. Somos cristianos. Recuerdo de Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, 86 años de edad. Se desata una persecución en la ciudad de Esmirna. Y llevan a Policarpo a empujones. Y lo tienen que montar en una media camilla porque aquel hombre estaba muy enfermo. Y lo llevan delante del magistrado. Y cuando el magistrado ve a aquel anciano, hermanos, que apenas se puede sostener, dice: ¿ya? ¿Qué haces aquí, anciano, enfrente de mí? Vete a tu casa y muere en paz. Lo único que tienes que decir: ¿quién es tu Señor? Si confiesas que César es tu Señor, ve y muere en paz. Y Policarpo viene y dice: por 86 años Él me ha sido fiel, y en esta hora yo no voy a negar a aquel que ha sido mi Señor. No, César no es mi Señor, Cristo Jesús es mi Señor. Así que perseveramos en confiar. Es ahí en donde está nuestra confianza, hermanos, en el Señor. Eso es lo que es perseverar. Perseveramos en confesar su nombre. En último lugar, perseveramos en creer. Verso 16: seráis entregados. Esto no es fácil. Aún por madres, hermanos, parientes, amigos, y algunos de vosotros los matarán. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. A ver, ¿a quién le gusta aquí que lo odien? A mí me gusta que me odien, ¿verdad?
Haz un appointment después, ¿verdad? Para una consejería, si te gusta que te odien. Yo creo que a todos nos gusta ser amados. Pero el Señor está hablando de un día en que seremos odiados por causa del nombre de Él. Y entonces, ¿qué, hermanos? Entonces perseveramos creyendo lo siguiente: que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza perecerá, hermanos, porque aunque, hermanos, nos toque morir, Él tiene la capacidad de levantarnos de aún de entre los muertos. Y el Señor dice: con esta perseverancia ganaréis vuestras almas. Pueblo de Dios, al mirar las grandes estructuras de los hombres, al mirar los grandes edificios, los grandes hoteles, los grandes palacios, que nuestro corazón se recuerde de algo: nosotros tenemos algo más permanente, nosotros tenemos algo más duradero, se llama el reino de Dios. Terminamos con 3 reflexiones pastorales y luego vamos a orar y a celebrar la Santa Cena. Lo primero que quiero yo es que cada uno de nosotros recibamos el consuelo que viene a través de las palabras de Jesús. ¿Verdad que vivimos en tiempos de mucho temor? En donde por todos lados nos asustan los científicos, los doctores, los políticos. Hermanos, y la voz de Cristo se cuela en medio de tantas voces. Y Él quiere de que esa voz tú la oigas el día de hoy. Que esa voz sea más fuerte que la voz de las noticias. Que esa voz sea más fuerte que la voz de Fox News y CNN. La voz de tu Señor, la voz de mi Señor. ¿Y sabes lo que ese Señor quiere que tú oigas? Estas 2 simples palabras: no temas. No tengas temor, pueblo de Dios. Tenemos a un Dios que nos cuida y pelea nuestras batallas. Quizás has venido hoy tú con temor el día de hoy. Temor al día de mañana, temor por la inflación, temor por tu estado de salud, temor porque lees las noticias, temor por las pestes, las enfermedades, el estado del mundo. Los líderes que parecen levantarse dan más miedo que tranquilidad. Pero ¿en dónde está nuestra confianza? Nosotros pertenecemos a un reino, hermanos, que no va a tener final. Y el Señor no quiere que temamos. ¿Sabes por qué Él no quiere que temamos? Porque el miedo, ¿qué es lo que hace el miedo? Paraliza. Y el Señor no quiere una iglesia paralizada. Él quiere que oigamos el llamado que Él hace a perseverar y que continuemos confiando y que continuemos confesando el nombre del Señor. Sí, pastor, pero eso ya no le gusta a la gente. El Señor dijo que no le va a gustar. Sí, sí, pero yo soy un poquito tímido. El Señor dice de que Él va a poner palabras en nuestra boca. Lo importante es que perseverar es nosotros encontrando oportunidades para anunciar el nombre de nuestro Rey, el nombre de nuestro Cristo. Confiando, confesando y creyendo. Y en último lugar, hermanos, regocijémonos, porque hemos estado hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Y alguien pudiera decir: yo no lo veo por ningún lado. Yo veo a Jonathan salir a trabajar, a dejar a sus hijos. Yo veo a Roberto levantarse como el vecino igual. ¿Qué reino de los cielos tú me estás hablando? Pero muy pronto, hermanos, en la venida del Señor, ese reino va a ser revelado en toda su intensidad. Y nosotros nos vamos a dar cuenta a qué reino nosotros realmente pertenecíamos. Cerremos nuestros ojos. Si en tu corazón ha habido temor,
a la enfermedad, a la muerte. Si ha habido temor a las situaciones financieras, el Señor nos está llamando el día de hoy a vivir una vida sin temor. En esta hora yo creo de que el Señor quiere bendecirnos, así que yo te voy a pedir que nos pongamos de pie, que levantemos nuestras manos al cielo y le digamos: Señor, líbranos de esos temores, Señor. Danos la confianza del reino que nunca va a conocer final. Si tú eres padre y tu corazón está lleno de temor por tus hijos, por la educación, por lo que va a pasar con ellos, escucha la voz del Señor. No tengas temor. Tú formas parte de un reino cuyo rey es Cristo. Oh Señor, de que nuestros corazones sean llenos de paz. Que nuestros corazones sean llenos, Padre Santo, Señor, de confianza. Que nuestros corazones sean llenos de valor. Oh hermanos amados, de parte del Espíritu de Dios yo te digo: el Señor quiere poner en tus labios su nombre para que tú lo anuncies sin temor, para que tú hables y para que yo hable de ese Cristo y yo me identifique como un seguidor del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Hijo de David. Porque perseverar es también confesar y creer. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias. Tu pueblo te bendice, tu pueblo te honra, tu pueblo te confiesa tu nombre, Señor. Oramos por nuestros hermanos en otros lugares que conocen la persecución, Señor, de una manera, Señor, mucho más real que nosotros. Ayuda a la familia Lloyd, Padre Santo, Señor, en donde están recogiendo los cadáveres de sus hijos. Misioneros en peligro, Señor, en lugares, Señor, difíciles. Y ayuda a tu iglesia también aquí en Miami, Señor, donde la persecución tiene otra cara, Señor, para que nosotros, Señor, también perseveremos y perseveremos hasta el fin. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ser ministrados ahora por la cena del Señor. Y este Señor, hermanos, que ha prometido estar con nosotros siempre, no nos va a dejar, hermanos, sin una evidencia bien tangible de su presencia en medio de nosotros. Hoy tenemos delante de nosotros la Santa Cena del Señor, para que nosotros recordemos, hermanos, la sangre que sella el nuevo pacto. El nuevo pacto que dice de que Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Un pacto inquebrantable, como es un reino inconmovible. Este día también comemos del pan que representa el cuerpo molido de nuestro Señor, molido, hermanos, por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener un lugar en su reino. La palabra del Señor dice, hermanos, en 1 Corintios: yo recibí del Señor lo que os mismos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto, hermanos? Amén. Un día vamos a comer esto con Él.
Pero mientras tanto, hermanos, celebramos la Santa Cena del Señor. Si tú eres de la fe de Cristo Jesús, si has confesado el nombre de Cristo como tu Rey, si has confesado tu fe en su sacrificio para el perdón de tus pecados, yo te voy a pedir de que pases a tomar de los elementos de la Santa Cena. Amén.